¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica en su versión PM por las pantallas de CNN Chile. Han sido días bastante noticiosos. Hoy no fue la excepción, este día miércoles 18 de marzo. Y vamos a arrancar con información que conocimos a primera hora por parte del Banco Central. La publicación del informe de cuentas nacionales del cuarto trimestre del año 2025, lo que nos permite entonces hacer la revisión más consolidada de cómo fueron las cifras que tuvimos durante este año que terminó. Ustedes lo están viendo en pantalla entonces. Parte de ese detalle es que el Producto Interno Bruto creció 1,6% durante el cuarto trimestre del año 2025, lo que da un cierre para el PIB de 2,5%, un poco más alto de lo que se esperaba, de las proyecciones que había también por parte de distintos actores económicos. Y lo que señalan desde el Banco Central es que este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada a su vez tanto por la inversión como por el consumo. Son parte de las conclusiones que entregaron desde el Banco Central en relación, al menos, sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Otro punto relevante, vemos también ahí lo que ocurrió con la demanda interna. El mejor trimestre que tuvo este indicador fue el segundo, al menos del año 2025, cerrando el año en 4,2%. En relación al consumo total, también ahí vemos la variante, tuvo un desempeño bastante similar los últimos trimestres del año 2025, cerrando en 2,8%. Y acá también importante lo de la formación bruta de capital fijo, que es la inversión. Esta creció 7%, señalaban ahí entonces, en promedio durante el año 2025, la cifra ya más consolidada. Y acá desde el Banco Central señalaban también que las mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y también de transporte como camiones y buses fueron ahí también empujando parte de este indicador. En menor medida, por otra parte, el componente de construcción y obras también ahí tuvieron sus respectivos aportes en el resultado. Volviendo a lo que comentábamos sobre el Producto Interno Bruto, acá la minería fue el indicador o el sector que tuvo el desempeño más flojo, por decirlo de alguna manera, y también lo vimos durante todo el año en distintas situaciones que ocurrieron que también afectaron de forma importante a ese sector. Otro dato importante a mencionar dentro de este consolidado es que hubo una corrección al alza en las cifras del crecimiento correspondientes al año 2023 y también al año 2024. Pasamos de 0,5 a 0,7 el año 2023 y de 2,6 a 2,8 en 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque con esta revisión que realiza el Banco Central vemos que el crecimiento promedio de la anterior administración, la administración del expresidente Gabriel Boric, fue de 2%, levemente superior a lo que se había calculado antes de tener estas cifras ya consolidadas que entregaba el Banco Central. Para el año 2026 se espera que al menos el movimiento o el dinamismo de la economía, de la actividad económica, sea más bien lento. Sabemos que el gobierno está recién empezando, también debutando en distintos sectores, van a tomar distintas decisiones importantes también que pueden tener implicancias económicas, y ya el 2027 podría verse un poco más de dinamismo, al menos en la actividad. Es parte de lo que reportó nuestra compañera Natalia Muñoz y nos lo cuenta en el siguiente informe. La economía está creciendo, se espera este 2025 un 2,4%, lo que está en línea con las estimaciones de Hacienda. Y fue levemente más alto de lo que proyectaba el Banco Central, pero la misma cifra que había dicho el gobierno anterior. Con 2,5% de PIB cerró el último año de gobierno del expresidente Gabriel Boric, cifra que no termina de convencer al actual ejecutivo. Estas cifras económicas hacen completamente imposible que se satisfagan los sueños y las expectativas de los chilenos, y por eso se ratifica la meta impuesta por el gobierno del presidente Kast en torno a recuperar nuestro potencial y volver a crecer en torno al 4%. El ente emisor también corrigió al alza el PIB de 2023 y 2024 en su último informe de cuentas nacionales del último trimestre del año anterior. Considerando el crecimiento económico de los 4 años del expresidente Boric, el promedio alcanza el 2%. Así es el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia, superado por muy poco al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. En general, entonces, lo que se está viendo es una economía que, si bien, ¿no es cierto?, cerró con un crecimiento más allá de lo anticipado, ha ido perdiendo impulso en lo último, y eso tiene que ver con un potencial para la economía chilena todavía limitado por, ¿no es cierto?, una cifra en torno a 2%. Hay que crecer más. Si queremos alcanzar el nivel desarrollado para que más chilenos
tengan más bienestar y una mejor calidad de vida. Entonces tenemos que crecer a tasas mayores a la de este año, que sin duda es una sorpresa y una sorpresa positiva, es bueno, pero se necesita más. El principal impulso de la economía el año pasado fue la demanda interna, con un incremento en el consumo y las positivas cifras de crecimiento en la inversión, la que registró su mejor desempeño en los últimos 4 años. Bueno, el comercio fue uno de los principales motores de crecimiento durante el año pasado, con una alza de 6,1%, de la mano del consumo privado, que cerró el año con un crecimiento de 2,7%. Este crecimiento del consumo privado estuvo más enfocado en bienes esenciales y se fue debilitando levemente hacia la segunda mitad del año. Entonces, sin embargo, seguimos un avance que ha sido gradual y que también no deja tener cierta fragilidad, condicionado por lo que está sucediendo en el mercado laboral. Hubo algunas señales positivas, como el repunte de la formación bruta de capital fijo, que creció un 7% por encima de su tendencia en los últimos años. Hoy el desafío es claro: destrabar proyectos, fortalecer la productividad, crear empleos y reducir la informalidad, y recuperar un crecimiento más sostenido, capaz de mejorar el bienestar de las personas. La inversión total tuvo un alza de 8,9%. La mayoría de esta es explicada por el crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que creció 7%. Componente que estuvo impulsada por mayores compras de maquinaria y equipos, aunque para algunos especialistas hay otras áreas que requieren mayor dinamismo. La inversión que nosotros necesitamos aumentar es la otra, la inversión en construcción y obras y ingeniería. ¿Por qué? Porque esta es la inversión que genera actividad futura, que aumente la productividad, que se haga una fábrica, que se haga una carretera, que se haga un galpón. Además de generar actividad futura, esa actividad que da empleo. El anhelado crecimiento a cifras cercanas al 4% aún está lejano. Para este 2026 se espera una cifra similar al año pasado, un 2%, pero se podría ver un mayor dinamismo en los años siguientes. Para este año estamos previendo un crecimiento algo sobre 2%, de la mano también, una vez más, de una inversión que va a estar liderando el crecimiento de la economía. Creemos que este año va a ser lento, va a ser parecido al 2025 que cierra, y de ahí, si todo sale bien y se puede ir destrabando la actividad y renovando confianza, creemos que desde el año 2027 ya la actividad debiese empezar a notarse un poco más de movimiento. Movimiento que no tuvo la minería, que fue el gran problema de la actividad durante el 2025, con una caída de más de 6% en el cuarto trimestre y cerrando con cifras negativas el año pasado. Vamos a cambiar de tema por otro que ha sido bastante relevante en las últimas horas. Y hablamos del MEPCO, porque sigue habiendo incertidumbre en relación a cuál va a ser la decisión, cuáles van a ser los cambios que finalmente el gobierno va a presentar a este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, a raíz precisamente de lo que está ocurriendo con el precio del petróleo en Medio Oriente, lo que significa también para el gobierno inyectar más recursos a este mecanismo. Lo cierto es que aún no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Lo que han dicho al menos desde el gobierno es eso, que se está viendo lo que se va a realizar, pero lo cierto también es que distintos economistas ya han hecho algunas estimaciones de cuánto podrían subir los combustibles si es que este mecanismo deja de funcionar o deja de estar ahí disponible como lo ha sido hasta este tiempo. Nuestra compañera Francisca Cárdenas reportó esta información y nos la cuenta en el siguiente informe. Calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no nos comprendemos todas las perspectivas. Estabilización del precio de los combustibles, un mecanismo que permite que las alzas en el precio internacional se vean amortiguadas cuando llegan a los bolsillos de los chilenos y que pronto podría ser modificado por el gobierno en medio del incremento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. El mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro en un contexto en que las cuentas fiscales están muy estrechas, que no necesariamente se va a tratar de la eliminación del MEPCO. Por eso yo creo que ahí hay que esperar lo que la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda. Y la principal razón para cambiar el mecanismo sería el costo fiscal. Desde La Moneda creen que sostener este sistema que suaviza alzas se ha vuelto costoso para el Estado. Si no existiese el MEPCO, el aumento de precios de las bencinas sería de hasta 350 pesos por litro o incluso 400 pesos en el caso del diésel. ¿Esto tiene consecuencias para la ciudadanía? Sin duda. Probablemente vamos a tener que
pagar algo de combustible más alto, pero no es algo que vaya a destruir la economía doméstica, como sí podría hacerlo el hecho de que las cuentas públicas no estén claras y que el gobierno no tenga los recursos que requiere para su programa. Claramente, dependiendo de cómo sea la evolución de los combustibles a nivel internacional, puede suceder de que, claro, ahora el MEPCO funciona de forma importante y más adelante empiece al revés a recuperarse, ¿cierto? Pero eso va a depender de cuán brusco caiga el precio del petróleo a nivel internacional. Estrechez fiscal que obligaría al gobierno a tomar decisiones complejas. Por estos días, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha encabezado diversas reuniones en La Moneda. Este martes lo hizo con la Confederación Nacional del Transporte de Carga, quienes advirtieron que un alza en los combustibles tendría efectos directos en costos, inflación y abastecimiento, por lo que esperan medidas que mantengan cierta estabilidad. Con el precio que tiene, yo creo que ya es justo ya. Está como valorado sobre los 1.000 pesos, entonces yo creo que como 1.300, 1.400 pesos por litro, yo creo que ahí estaría costoso. Malo, sería malo, pero no, ojalá que no sea así, yo lo veo difícil. Pero no, sería un golpe grande al bolsillo. Malo que siga subiendo la benzina, pero de todas maneras, con todo el tema internacional que hay, la guerra, el precio del barril de petróleo ha subido, así que también es entendible que tenga que subir, todo sube. O sea, lo ideal es que no subiera, porque al subir la benzina todo sube. O sea, subirían los costos de traslado, de todo, por ende, todo va para arriba. Uno mínimo ocupa 10 litros, va subiendo 3.000 pesos y 3.000 pesos que son a la semana. Entonces, considerando que la mayoría gana un sueldo mínimo, no te da. Es mucho el precio lo que quieren subir. En el mundo político, algunos aseguran que la guerra no puede ser excusa para afectar el bolsillo de la ciudadanía y que se deben buscar alternativas para enfrentar el impacto, como mantener el precio de las parafinas o las tarifas del transporte público. Nosotros tenemos la convicción de que hay muchos temas en los cuales vamos a tener que discutir, pero esto que tiene que ver con las secuelas de una guerra en la cual Chile no tiene ningún tipo de participación, tenemos que tener una visión de Estado. Hay que hacerse cargo también de las definiciones. Claro, esto es culpa de Estados Unidos, pero en definitiva el gobierno de Kast ha apoyado la agresión contra Irán y eso en definitiva ha provocado una escalada en los precios del petróleo que va a golpear sin duda a los trabajadores. Debate del MEPCO que se definiría pronto. Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, no quisieron emitir declaraciones de si una posible modificación tendría algún efecto sobre las tarifas. Bueno, y todo lo que está revisando el gobierno en relación a este mecanismo, al MEPCO, tiene que ver con la información que vamos a pasar a revisar a continuación. La escalada en el conflicto en Medio Oriente ha generado nuevas alzas en el precio del petróleo, como lo ven ustedes también en nuestra pantalla. El petróleo Brent tuvo un alza de cerca de 4% durante esta jornada, alcanzando cerca de los $108 por barril. Y en tanto el WTI, que es la referencia estadounidense, subió cerca de 1,7% hasta alcanzar los $97 por barril. Son distintas situaciones las que han estado ocurriendo durante esta jornada. Los informes sobre los primeros ataques contra instalaciones de producción iraníes en el marco de este conflicto en Medio Oriente son parte entonces de las razones por las cuales se ha presentado esta alza durante esta jornada en un conflicto que ya lleva bastante tiempo y algunos especialistas incluso señalan que podría seguir en escalada, ¿no? Y que eso significaría también que está en riesgo, por cierto, desde ya hace bastante tiempo, pero ahora puede ser aún más, el suministro de petróleo a nivel mundial. Pasemos a revisar parte de las proyecciones que realizan algunos expertos en esta materia. Estamos viendo una pérdida de suministro cercana a los 8 millones de barriles diarios solo en marzo. Entonces, digamos que esta parte nos damos cuenta que es la variación más alta de la historia, mientras que en países como en el Golfo lo que estamos viendo es un recorte de producción de al menos de 10 millones de barriles diarios, ¿sí? Entonces, por eso, más que hablar de demanda, lo que estamos viendo es un mercado que está totalmente reaccionando a un riesgo de escasez mundial. Existen inventarios y ya se están liberando reservas en otras partes estratégicas para ayudar un poco a sobrepesar esto, pero igual la disrupción ya es muy grande y de cara a los próximos días lo que estaríamos esperando es revisar si va evolucionando el conflicto. Nos mantenemos en territorio internacional y nos movemos hasta Estados Unidos porque durante esta jornada también conocimos información relacionada a la Reserva Federal. La Fed decidió mantener entonces su tasa de referencia en un rango de 3,5 hasta 3,75%,
sin cambios durante esta reunión, por segunda reunión de hecho consecutiva. Lo importante acá es el mensaje que entrega el presidente de esta entidad, Jerome Powell. Él señala que el impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente aún es incierto para la economía estadounidense y por supuesto también eso repercute en otro tipo de puntos, en otro tipo también de economías y por cierto que también estamos atentos a ese desarrollo. Pasemos a revisar parte de la declaración que entregaba Jerome Powell y también algunas apreciaciones, análisis que realizaban desde nuestro país al respecto. Hoy el Consejo ha decidido mantener sin cambios nuestro tipo de interés oficial. Consideramos que la postura actual de la política monetaria es adecuada para promover el avance hacia nuestros objetivos de máximo empleo y una inflación del 2%. Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas. Seguiremos atentos a los riesgos para ambos aspectos de nuestro doble mandato. La Fed dejó la tasa en su rango actual, tal como se esperaba en el mercado. Pero el verdadero cambio está en las expectativas, donde hace solo 2 semanas atrás se proyectaban bajas de entre 2 a 3 este año. Hoy eso prácticamente desapareció. ¿Y el detonante cuál sería? El conflicto en el Medio Oriente. El alza del precio del petróleo está presionando la inflación y eso complica el camino de la Fed. El mercado ahora espera solo una baja para finales de año, o incluso ninguna. Esto abre la puerta a un escenario incómodo, la estanflación. Inflación persistente con crecimiento más débil. Y ahí la Fed tiene un problema. No puede estimular la economía sin arriesgar más en la inflación. Ahora toda la atención está en Jerome Powell. El mercado se pregunta, ¿va a priorizar la inflación o el crecimiento? Antes de irnos a la pausa y también relacionado a lo que veíamos en esa información, les cuento que el dólar cerró en nuestro país con un alza de cerca de 10 pesos, precisamente también a raíz de estos comentarios, de esta advertencia que realizan desde la Fed y también, por cierto, lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Yo los dejo invitados a que se mantengan en nuestra sintonía porque a la vuelta vamos a tener una interesante conversación en nuestra sección de miércoles de Agenda Empresarial. No se vaya. Ya estamos de vuelta en esta edición de Agenda Económica en este día miércoles en que hacemos Agenda Empresarial. Y les contamos que durante esta jornada la Asociación Chilena de Desalación y Reuso está llevando a cabo el Congreso ACADES 2026. Parte de nuestro equipo de CNN Chile participó en esta actividad. Nuestra compañera Macarena Morales pudo tener una interesante conversación con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en relación precisamente a lo que ustedes están viendo en la pantalla, los avances de la desalación en la industria minera. Pasemos a revisar esa conversación. Bueno, y estamos en contexto del Congreso ACADES 2026 hablando de una conversación que es crítica, que es crucial, que no solo involucra a la industria, involucra a toda la sociedad y tiene que ver con algo tan elemental y vital como es el agua. Y en este punto específico queremos hablar justamente de la industria minera. Pareciera, y que todo el mundo piensa, que la industria minera es la mayor consumidora de agua. No lo es, pero tiene un consumo que es relevante, pero también una responsabilidad significativa. Queremos entrar en profundidad para conversar sobre este tema y en específico lo que pasa en Codelco. Y tengo el gusto de presentar y quien me acompaña, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y presidente del directorio de Novo Andino. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a usted, Macarena, por la invitación. En primer lugar, recogiendo sus palabras, 5.500 litros de agua por segundo es lo que utiliza Codelco en todas sus operaciones. Ese es un dato, pero la promesa es que buscan reducir el consumo de agua continental. Y eso es un compromiso, voy a entrar en profundidad con eso. Pero antes quisiera conocer su mirada respecto de esto que es tan relevante, que nos involucra a todos, pero que lo hemos parcializado con miradas de esta industria, aquí o allá, pero que tiene que ver con el agua y la importancia. Bueno, efectivamente, esta es una oportunidad para hablar de algo que es fundamental para la vida humana. No podemos vivir sin agua. La especie humana no existiría sin agua. Entonces, este debate sobre el agua es un debate extraordinariamente importante para el ser humano, especialmente para aquellos que habitan en las zonas donde nosotros tenemos nuestras operaciones. Codelco es el productor de cobre número 1 del mundo. Codelco es la empresa más grande de Chile. Y Codelco consume 5.500 litros por segundo de agua. Eso es mucha agua. Es mucha agua. Fíjese usted que usted puede poner en su casa
una botella de 1 litro y nosotros consumimos 5.500 litros por segundo de esa agua. Eso es muchísima agua. Ahora, claro, la gente dice, pero la agricultura consume mucho más agua. Obvio, el 80% del agua que la humanidad consume es para la agricultura. El 12% es para el consumo humano. El 5% es para la industria. El 4% es para la minería. Pero lo que se nos olvida decir es que nuestra minería está en el norte de Chile. Nuestra minería está en zonas desérticas, está en zonas donde la escasez de agua es inmensa. Piense usted que mientras a nivel nacional solo consumimos el 4% del agua, en la región de Antofagasta la minería chilena consume la mitad de todo el agua que se consume. Entonces, ¿de dónde sale esa agua? Esa agua sale principalmente de las altas cordilleras. Es un agua, digamos, que viene de las altas cordilleras. Nosotros construimos cañerías, tubos, digamos, y por gravedad esta agua cae a nuestros procesos productivos. Lo que más usa agua de nuestra minería es las plantas concentradoras, que es de donde se transforma esta roca, ya a través de la flotación con agua y con otros aditivos, ya se va transformando en el concentrado de cobre. Bueno, nosotros necesitamos sustituir el agua continental, o sea, dejar de traer agua de las cordilleras y traerlas del mar, desde el mar. Eso es lo que se hace a través del proceso de desalinización. De estos 5.500 litros por segundo de agua, nosotros esperamos y tenemos planificado de aquí al año 2035 reducir 3.300 litros por segundo. O sea, 60% menos de consumo de agua continental para por un lado traer agua desde el mar y por otro lado también sacarle agua a los relaves, mejorar toda la eficiencia hídrica de nuestros procesos, usar agua salobre, reusar agua. Entonces, yo creo que el mensaje clave que le estamos dando al país como Codelco es que a partir de este año, Codelco va a empezar a producir cobre con agua desalada, con agua de mar. ¿Por qué? Porque estamos ya en la etapa final, 95% o más de la construcción de una planta desaladora en la comuna de Tocopilla, en la Caleta Viuda, que queda 17 kilómetros al sur de Tocopilla. Y entonces lo que estamos haciendo es transportar esa agua por cañería, 160 kilómetros a la mina Radomiro Tomic. Ya el agua no va a caer por gravedad desde la cordillera, sino que ahora tenemos que bombear el agua con electricidad que sale de los paneles solares, que sale de las plantas eólicas, por lo tanto es una energía renovable y entonces conseguimos agua para nuestros procesos. Cada día el mundo necesita más cobre y cada día es más difícil producir cobre. Y el cobre cada día necesita más agua para producirlo, porque tiene menos leyes y porque además tiene una mineralogía más compleja. Usted lo decía, estamos operando a veces a 1.200 metros de profundidad, son menores las leyes, necesitamos agua para producir, el agua cada vez, ¿cierto?, escasea, sobre todo en los lugares donde hay faena, pero la desalación aparece como esta posibilidad, Entonces usted dice, el 2026, entonces esto ya va a ser una realidad. Pero una realidad esto, Macarena, ya es una realidad. Quiero contarle que yo estuve un mes atrás, en la cuarta o quinta visita que hago a la planta desaladora, el 95-96% de la planta ya está construida, en helicóptero sobrevolé 160 kilómetros de cañería, con subestaciones eléctricas, con las 2 líneas de transmisión, el reservorio, que es un tremendo tranque, digamos, donde se va a acumular el agua. Espero que lo podamos ya tener agua en ese reservorio en el mes de mayo próximo. ¿Cuánto mejoran los números cuando esté en operación esa planta desaladora de los 5.500 litros por segundo de agua continental? La primera fase de la planta desaladora son 880 litros por segundo y luego vamos a llegar a 1.900 litros por segundo el año 29. La planta desaladora es la misma, la vamos a ampliar un poquito. La tubería es la misma porque ya la construimos para que esté preparada para la segunda fase, por lo tanto es un proyecto más rápido de ejecutar, pero vamos a tener de aquí al año 2029
con la planta desaladora de Tocopilla, ya 1.900 litros por segundo de los 5.500 que consumimos. Ahora, esta demanda por el agua, nosotros vivimos en una escasez hídrica hace varios años. Enfrentamos una crisis climática que no sabemos cómo se va a comportar incluso el clima en algún tiempo más. Tampoco tenemos garantizada, ¿cierto?, el recurso hídrico permanentemente, y tenemos que hacernos cargo de esa discusión siempre. ¿Usted cree que la minería se sumó tarde o no a esta conversación? Bueno, a ver, yo quiero hacerle una pregunta usted me a cada una de las personas que nos está oyendo, escuchando hoy día. Todo lo que nos rodea tiene minerales. Todo, claro. Cada cosa que nosotros hacemos y vemos tiene minerales. Uno a veces no repara en la cuenta de eso, pero... La gente sabe que a medida que los pueblos y las sociedades van progresando, se van necesitando más minerales. Piense usted que hoy día el mundo es cada día más eléctrico. Cada día más eléctrico significa que ya no, la electricidad ya no solo se usa para la ampolleta. La electricidad hoy día se usa para todo. Se usa para el computador, se usa para el refrigerador, para el secador de pelo, para la lavadora de ropa, para el microondas, para el televisor. O sea, todo lo que tenemos alrededor nuestro, ¿ya?, son artículos electrodomésticos que usan electricidad. ¿Y cómo se conduce la electricidad? Porque la electricidad no la genero yo en mi casa, la electricidad se genera en algún lugar y de ahí hay que transmitirla al hogar, a la ciudad. ¿Cómo se transmite, cómo se conduce la electricidad? La forma más eficiente de conducir la electricidad es con cobre. Mire. Entonces, el mundo cada día más eléctrico, claro, el mundo necesita cada día más cobre. Y ahí abrimos una conversación que no la vamos a tener ahora, pero que también es tremendamente apasionante y a usted le gusta mucho y que tiene que ver también, ¿cierto?, con la energía. Porque usted hablaba, nosotros evidentemente necesitamos generar, transmitir, distribuir la energía en un mundo que es cada vez más eléctrico, donde también hay conversaciones importantes ahí y que se cruzan sin duda con la minería. Le quiero agradecer estos pocos minutos. Lo que nos importa acá es conocer la mirada en torno al agua, los compromisos en torno a la reducción, ¿cierto?, del agua continental que usted mismo planteó acá en este congreso, y nos quedamos muy atentos a la puesta en marcha de La Vieja. Ahí, esta planta desaladora en Tocopilla que va a permitir entonces empezar a reducir el consumo de agua continental. A producir cobre con agua desalada. A producir cobre con agua desalada y quedarnos atentos también al reuso que usted hablaba, ¿no? Y otras tantas iniciativas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y un gusto estar en esta conversación. Con esa interesante conversación en nuestro espacio Agenda Empresarial, todos los miércoles acá en Agenda Económica, damos por finalizada esta edición. La invitación, como siempre, es a que se mantenga la sintonía de CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Nos vemos mañana.